El general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino aportó de manera importante a la lucha nacional y antiimperialista en Nicaragua, pero no solo en Nicaragua, se convirtió en un referente de la lucha nacional antiimperialista de América Latina y el Caribe y también del mundo. Aquella mancha libre sobre el cielo, A 50 metros de este humilde vivienda nació el nebulosas general de como hombres hielo, libres. son la pura Estas apariencia. calles las anduvo muchacho y las anduvo joven. Altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Incluso muchos movimientos levantaron la imagen de Sandino, los pensamientos de Sandino, incluso la estrategia. La experiencia de la estrategia de enfrentamiento y derrota en la intervención militar de los Estados Unidos en Nicaragua fue toda una escuela. 1927. Augusto César Sandino organiza el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Objetivo: expulsar de Nicaragua a los invasores yanquis. La victoriosa gesta de Sandino asombra al mundo y estremece la conciencia de América. Me dice Roberto, fíjate que hay un muchacho que anda preguntando por Sandino, ¿ves? Ojos azules, de verdad. Ahí está en el parque, me dice. Llego yo, miro un muchacho flaco y anteojos, ojos azules, una gorra. Carlos Fonseca Amador. Entonces, en ese sentido también, muchos movimientos de liberación nacional que le siguieron a Sandino tomaron las enseñanzas. ¿Cómo hizo Sandino? Con un pequeño ejército de obreros y campesinos, enfrentar y derrotar a la potencia más grande del mundo, que era los Estados Unidos. Eso sirvió de mucha enseñanza. Incluso el Che Guevara ocupa, y luego el Frente Sandinista pues tomó esa enseñanza a partir del estudio del comandante Carlos Fonseca, y sirvió también esa enseñanza guerrillera por la transformación de Nicaragua y en aquel momento sobre todo por lograr la defensa de la soberanía y la independencia de Nicaragua. Entonces el Frente Sandinista le da continuidad a esa experiencia, a ese legado de experiencia guerrillera, pero también sobre todo ese legado de lucha antiimperialista. Es Sandino que él menciona en un escrito que hace en 1929 sobre Celedón, que él vio cuando arrastraban el cuerpo del general Benjamín Celedón cerca de su pueblo, Catarina. Sandino era de Niquinomo y él vio a sus 17 años como los conservadores vendepatria, los yanquis, invasores, arrastraban el cuerpo. Y lo hacen pasar por la otra calle, arrastrado y jalado un caballo, él iba atrás. Cuando él llega a Catarina ya se muere. Y los catarinenses lo entierran ahí en Catarina, a Benjamín Celedón. Y él dice que a partir de ahí, ese hecho le sirvió a él para tomar conciencia de los problemas que tenía Nicaragua. ¿Por qué Sandino se va de Niquinón? ¿Por qué se hace grande? Cuando era un muchacho comerciante, le encantaba mucho el caballo. Casi era domador de caballos. Y era comerciante, trabajaba en granos. Es el canto de la sierra. Y luego sabemos que Sandino
sale fuera de Niquinomo, trabaja en la costa caribe nicaragüense como obrero, luego en el Caribe centroamericano y termina en México, trabajando en las empresas norteamericanas y se dio cuenta ahí, de viva voz, de lo que era la explotación de esas empresas, ¿verdad?, contra el trabajador y la explotación de esas empresas contra los intereses nacionales de esos países, en este caso de México. Entonces ahí se fue forjando, o sea, hay una combinación de la forja de conciencia antiimperialista de Sandino con su conciencia de clase. Su origen, una madre pobre que tuvo muchos sufrimientos al inicio de su vida, ¿verdad? Y luego su condición de obrero en estas empresas lo hace ir tomando conciencia de clase, o sea, al final dice, solo los obreros y campesinos llegarán hasta el fin, solo su fuerza organizada logrará el triunfo, o sea, que la fuerza motora de las transformaciones y de la construcción de una nueva sociedad está en los obreros y campesinos, en el pueblo trabajador que decimos hoy. Y eso fue una construcción que tuvo Sandino, así como igualmente ese hecho que vio arrastrando al patriota Benjamín Celedón. Mi papá me cuenta que la casa estaba pegada con la casa cural. Invitan a ciertos liberales, va a venir Augusto, y fueron a ver a las 8 de la noche. Mi abuelo se lleva a mi papá. Y entonces le dice, Julián, Augusto, este es mi hijo, ¿lo vas a poner a estudiar? Le dice, sí, claro. Dele la mano, le dice mi abuelo a mi papá, dele la mano, le da la mano. Cada vez y cuando le decía yo, papito, dame su mano. Aquí estuvo la mano del general. Sandino tiene, no solo es, digamos, una posición nacionalista, antiimperialista de mera oposición, sino que Sandino comprende el fenómeno imperialista que está vinculado al capitalismo. O sea, que lo que él estaba claro era que estaba opuesto a un sistema, al sistema capitalista, al sistema imperialista. Y por eso dice en el Manifiesto de Luz y Verdad que habrá una explosión proletaria contra los imperialistas de la tierra. O sea, que esa explosión no solo va a ser en Nicaragua, sino que también en el mundo. O sea, por eso también Sandino tiene una visión amplia, una visión internacionalista. Por eso también el movimiento sandinista es un movimiento nacionalista, antiimperialista, internacionalista. Los pueblos, hermano mío, romperán las cadenas de la humillación con que nos han querido tener postergado los imperialistas de la tierra. Las trompetas que se oirán van a ser los clarines de guerra, entonando los himnos de la libertad de los pueblos oprimidos contra la injusticia de los opresores. La única que quedará hundida para siempre es la injusticia, y quedará el reino de la perfección, el amor con su hija predilecta, la justicia divina. Cábenos la honra, hermanos, de que hemos sido en Nicaragua los escogidos por la justicia divina, a principiar el juicio de la injusticia sobre la tierra. No teman, mis queridos hermanos, y estén seguros, muy seguros, de que muy luego tendremos nuestro triunfo definitivo, con lo que quedará prendida la mecha de la explosión proletaria contra los imperialistas de la tierra. Toda esta conciencia nacional antiimperialista y toda esta conciencia de clase en beneficio del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, se consolida en México, en su estancia allá, en los primeros años de los años 20 del siglo XX en México. Entonces, él va a entrar en vinculación con el movimiento obrero mexicano, que era un movimiento muy influenciado por el anarquismo. O sea, que ellos tenían ideas libertarias, el socialismo libertario. De ese socialismo libertario es que Sandino toma la bandera rojinegra, porque los socialistas libertarios, o sea, los anarquistas, tenían la bandera rojinegra. Entonces, ese vínculo con el movimiento obrero, con los trabajadores, con el movimiento sindical revolucionario, consolida su conciencia de clase. Sandino fue un paisano común y corriente. Al nacer ahí, y al nacer mi abuelo, a escasos 50 metros de aquí, y otro amigo
a 100 metros, se llamaba Eulalio Pavón. Fueron 3 amigos incondicionales, de a gusto. Nada de género, a gusto. Y jugaban la guerra. Y dicen que Augusto se hacía el jefe, siendo uno de los menores. Y cuando él viene a Nicaragua, ¿qué es lo primero que hace? Y era organizar a los obreros en la mina de San Albino. Y de esa organización va a surgir lo que la columna segoviana. El primer contingente, digamos, de lucha de Sandino, que luego jugó un papel muy importante en la guerra constitucionalista del 1926-1927. Y él, digamos, va, así como Celedón había formado un ejército aliado para enfrentar la intervención yanqui en 1912, ¿verdad? Así Sandino se alía con lo que en aquel momento aparecía como la fuerza patriótica, que eran los liberales, pero no subordinado a los liberales, sino que con su propia columna segoviana, ¿verdad? Que esa columna segoviana, formada por obreros, por campesinos, tiene la bandera roja y negra, ¿verdad? Que sirve de ese símbolo de lucha, de transformación, de lucha por la justicia social, que él también llamaba la justicia divina. Está en una de las fotos, está él de las fotos típicas. Él está en un escritorito con un látigo para domar caballos y está en una pose así. Y le pregunto, ¿y este muchacho quién es? Un niño. Ah, me dice, ese fue Augusto. Y me cuenta. Y todos los días yo llegaba por la cal, pero era para preguntar, para darme cuenta de lo que ella me contaba. O sea, era usted el que estaba en la... Ahí nace mi sandinismo, mi patriotismo. El movimiento revolucionario surge con Sandino, con el movimiento sandinista que logró formar él. Y Sandino lo plantea con mucha visión, porque incluso antes de morirse Sandino dice, bueno, yo sé que voy a morir, pero aquí están estos muchachos que seguirán mi lucha y harán grandes cosas. Y esos muchachos fueron luego los muchachos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que el pueblo ya a finales de los años 70, en la lucha contra la dictadura, le decía a los muchachos. Y Sandino ya había preconizado eso antes de su muerte, antes de su asesinato. ¡Vivan los mártires y héroes! Nos comprometemos a mantener inquebrantable esta unidad para conducir nuestra revolución popular sandinista hasta las últimas consecuencias. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! O sea, por eso Sandino tiene una relación entre nacionalismo, antiimperialismo e internacionalismo. O sea, es que el futuro de la humanidad debemos de, o sea, las soluciones, las construcciones de transformación no solo deben ser nacionales, sino en el mundo, internacionales, regionales. Y eso lo planteó claramente Sandino en varios escritos. Por ejemplo, en este manifiesto de Luz y Verdad de 1933, en el manifiesto que es el programa de realización del Supremo Sueño de Bolívar, porque Sandino planteó en 1929 primero la integración latinoamericana y caribeña en este programa, en este manifiesto, para darle continuidad a los ideales de Simón Bolívar. Y planteó la integración. Esa integración luego se ha hecho realidad con el ALBA. Los países del ALBA se han integrado para pensar en el desarrollo de nuestros pueblos
en un tipo de relaciones diferentes, ¿no? Relaciones justas, de solidaridad complementaria, ¿verdad? Ya Sandino planteó esa integración que era hacerle un contrapeso a la política imperialista, para unirnos, para pensar en nuestro desarrollo, pero también como un contrapeso, como una defensa frente a la política imperialista que ya era fuerte en los años 20 y 30 del siglo XX en América Latina y el Caribe. Muchas intervenciones militares extranjeras, mucho golpe de Estado, mucha inestabilidad. Y cuando le toca actuar a Sandino, igualmente, lo hace en el contexto de la guerra constitucionalista y luego en la guerra de liberación nacional que le encabezó. Y el pueblo llevaba más de 7 años de guerra y plantea, bueno, ya derrotamos la intervención militar, tenemos que continuar la lucha, ¿verdad?, por la soberanía de Nicaragua y por las libertades políticas de Nicaragua que no estaban aseguradas, porque a partir de esos asesinatos se instaló una dictadura en Nicaragua, que es la dictadura somocista. Precisamente quien asesina a Sandino, quien encabeza el autor intelectual del asesinato son los yanquis, pero ejecutados por, digamos, Somoza, que es una creación de los Estados Unidos. Entonces, y en medio de esa complejidad Sandino dice, bueno, vamos a desmovilizarnos, pero vamos a continuar la lucha, y la primera gran lucha es la paz de Nicaragua. Y fue asesinado luchando por la paz de Nicaragua. Entonces ese es otro legado que hoy tenemos que retomar de Sandino, seguir consolidando la paz de Nicaragua, seguir, digamos, construyendo una Nicaragua en paz y soberana como lo quiso Sandino, construyendo una Nicaragua para las mayorías, para el pueblo trabajador. La tumba de Sandino está en América Latina y en el corazón de todos los nicaragüenses, el que no ha nacido y el que ya se murió.